ocultar que es una satisfacción particular recibir las cosas como son a una periodista y consultora como Mabel Huertas, a la que conocemos bien, RPP, porque ha trabajado mucho tiempo con nosotros y hemos podido ser testigos de su acuciosidad y en su independencia de criterio, virtudes fundamentales para hacer bien el oficio que estoy haciendo ahora como consultora, pero también periodista porque escribe crónicas en el Diario del Comercio. Y la de esta semana me ha llamado particularmente la atención, tiene un título provocador, sobre todo para los que tenemos más de 50 años, que se llama Un populista tiktokero. Ajá. Y usted lanza algunas advertencias graves sobre lo que puede estar pasando en la evolución de la política, mientras algunos discuten sobre los niños y blindan a los mochasueldos. Estamos pensando en la bicameralidad y el adelanto de elecciones. Hay políticos en el terreno que están avanzando con mensajes que, por lo que dice usted, llegan a varios millones de personas. Así es. Usted se refiere, sin mencionarlo mucho, pero en fin, hemos comprendido al alcalde de Comas, por ejemplo, que aspira a ser un Bukele del Cono Norte o de Lima Norte, y esto basado en el TikTok. Sí, y no Cuéntenos, solamente... por favor, a ver, para las personas que nos están escuchando, que no saben lo que es TikTok. Sí, por supuesto que lo hay. Díganos qué cosa es TikTok, de dónde procede TikTok, quién lo inventó, a qué generación se suele dirigir y qué uso se le está dando en la vida política. A ver, TikTok es una red social que en los últimos meses, en los últimos años, ha tenido una gran penetración, sobre todo en los jóvenes. Pero aquí en Perú, en un último estudio que se realizó del Instituto Reuters para ver cuánto es que la gente consumía noticias en este medio ambiente digital, pues se vio que muchas personas consultan información en TikTok, que se supone que va para una gente mucho más joven. Por eso es que tú y yo de repente somos un poco nuevos en el asunto, pero es una red que tiene muchísimos seguidores y que tiene su propio lenguaje. No cualquiera se puede convertir en tiktokero porque necesitas manejar un lenguaje muy creativo, muy lúdico, que tiene una delgada línea, diría yo, con el ridículo, ¿no? Hay gente que está dispuesta a hacerlo por tener más likes, hay gente que no. Y es buena para emprendimientos, para, no sé, gente que ha hecho negocios y de repente en pandemia se vio obligada a entrar a esta red social y muy bien le ha ido, ¿no? Pero este espacio que uno pensaría que es democratizador. Sí, es la y que es la promesa es esa, ¿no? Porque la promesa es que las redes sociales y esta infinidad de oferta y demanda que se genera en Internet, pues va a democratizar aún más a las sociedades. No es tan cierto. Tiene una trampa. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es cómo se construyen nuevos liderazgos políticos en esta red. Personas que de repente no son muy conocidas más allá de su distrito, pero que suben a esta palestra de TikTok y de repente comienzan a ser muy conocidos, que saben manejar el lenguaje, que tienen una estrategia detrás, porque no crean que es tan fácil como ponerme a grabar, hago un par de gracias y ya está. Tiene que haber un cerebro, tiene que haber una estrategia de qué cosas se muestra y cómo quiere empatizarse. Como decía el exalcalde Luis Bedoya, los técnicos se alquilan. El ingeniero Grieve, en un célebre debate en el año 67. Por eso es que los comunicadores políticos ahora tienen que girar a lo digital. Ya. ¿Qué casos hay de, digamos, políticos que hayan crecido en su presencia pública vía TikTok? Mira, si no le molesta dar nombres. No. Yo en esta columna colocaba el ejemplo de Ulises Villegas, que es el alcalde de Comas, y también del cuestionado alcalde de Trujillo, ¿no? Ambos quieren ser conocidos por los huacos. Por los huacos eróticos, estos a gran escala, en Moche. Y de hecho, esto... Talla freudiana, dice usted, de una manera solamente púdica. Sí. Y de hecho, esto también le sirve para hacerse conocido en su localidad y saltar de Moche a Trujillo. Ahora es el alcalde de Trujillo. Entonces, los dos quieren ser Bukele. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? En esta construcción de liderazgos políticos, ¿qué es lo que yo quiero? Ser más conocido, tener más likes. Y para eso, y así se juega en las redes sociales, yo necesito generar esto que le llaman el engagement, ¿no? Necesito más seguidores, necesito fidelizar a mis seguidores para que siempre estén conmigo y yo seguir creciendo en las redes. ¿Y cómo los muevo?
los muevo tocándoles las fibras emotivas, los muevo con emociones. ¿Y qué es lo que más le duele al ciudadano? La inseguridad, por ejemplo. Entonces, ¿qué prometen? Ser un Bukele. Y es como uno, por ejemplo, puede ver al alcalde de Trujillo justificando que se maten a delincuentes. Y sale un supuesto reportero que le pregunta, ¿y usted qué opina si un soldado se le pasa la mano y mata a un delincuente? Porque hablan de las Fuerzas Armadas. Bueno, me parece que está bien. Y que mate más, ¿no? Y que mate más. Entonces, claro, mucha gente saluda esa mano dura y esa mano firme y le parece bien. Entonces va subiendo en likes, pero en base a un discurso que es totalmente populista, pero a la vez polarizador, porque también hay discursos de xenofobia. Entonces, esa gran promesa de democratizar a la ciudadanía termina siendo todo lo contrario. Porque ¿qué es lo que sucede cuando no hay ese tipo de límites en las redes sociales? Nos polarizamos más e inclusive se tumba la institucionalidad, porque el contacto es directo con la ciudadanía, es decir, me escriben en los comentarios y yo contesto. Entonces ya no hay digamos, medios institucionales como para yo poder tener relación con quien debe administrar mi distrito. Y efectivamente no sé si lo está administrando bien, no sé si está utilizando bien mis impuestos, no sé si efectivamente está haciendo bien su trabajo en, por ejemplo, seguridad ciudadana, porque ya no importa, porque solamente importan las impresiones que te dejan esos videos de 15, 30 o 90 segundos. Ahora, ¿cuán duradera es esa impresión que dejan esos videos? Porque efectivamente son impactantes. Hay la música de fondo y hay también el uso, como usted lo sugiere, de la figura del hombre fuerte, del padre protector, ¿no? Pero ¿eso termina por gravitar a lo largo del tiempo? ¿O le parece a usted que pueden ser emociones más fugaces y pasajeras? Yo creo que puede ir creciendo en la medida que estos liderazgos se vayan fortaleciendo. Y ahora que hablas de esta idea paternalista, ¿no? Martín Vizcarra no tenía TikTok, pero tenía un programa todos los días a nivel nacional, ¿no? Sobre la pandemia particularmente. Exacto. Entonces es más o menos lo mismo, ¿no? Es tratar de cultivar, y ahora lo vemos con su lagarto de mascota, ¿no? Que es una prometiendo. TikTokera prácticamente. Totalmente. Estamos hablando un lenguaje hacia también los más jóvenes, ¿no? Aquellos que no tienen memoria. Cualquiera diría que Mark Vito, por ejemplo, también ahora famoso tiktokero, ¿no? ¿Cuántos millones llega el alcance? Pero algunos. No lo sé, sí. Hasta contratos tiene por TikTok, ¿no? Entonces cualquiera diría que lo que se trata es de mostrar otro rostro a las nuevas generaciones y reciclarse, ¿no? Irse reciclando y olvidar ese pasado cuestionado que... Y mientras esto sucede en las redes sociales, en los órganos de prensa públicos, la tele y la radio por lo menos, que son los más antiguos del país, se despide a gente porque es muy independiente y se trata de alinear a todos como en un rebaño. ¿Cómo juzga usted lo que está pasando particularmente en el Canal 7? Pese a que el primer ministro Otárola ha reiterado hoy que garantizan la independencia de los órganos de difusión públicos. Bueno, el primer ministro Otárola normalmente siempre dice algo, ¿no? para el foro abierto, pero lo que vemos en realidad en los hechos es totalmente diferente. Es una pena y por supuesto toda mi solidaridad a los colegas de Televisión Nacional, porque creo que aquí nuevamente caemos en lo mismo, en la precaria institucionalidad que tenemos. Esto no debería estar pasando en un medio de comunicación que es de todos los peruanos, es del Estado, no del gobierno de turno. Y más aún cuando hay una periodista que, ante ustedes también hoy en la mañana me parece, que ha sido despedida y comentaba cómo es que le habían llamado la atención por hacerle una pregunta que a la presidenta Dina Boluarte le causó escozor. Vamos a ver si nos difunden el byte en el que escuchamos al primer ministro Otárola hablando. Si se puede poner el byte, adelante, por favor. Tenemos a la... En cuanto a lo de los trabajadores en el canal del Estado, lo que quiero decir es, por lo que he podido apreciar en los informes de los que me he enterado en la prensa, se han cumplido algunos contratos, con contratos de carácter laboral, y creo que siempre vamos a asegurar que sea un canal independiente, que transmita cultura, con objetividad y que sobre todo
no se convierta en un canal de propaganda del Estado. Eso es lo que no queremos y eso no ocurrirá. No sé si el gobernador tiene... Y reconocer el enorme esfuerzo y el diálogo permanente que hemos tenido con el presidente del Congreso, el señor Williams, ¿no? Nosotros somos de los que pensamos que las relaciones entre los poderes del Estado tienen que ser relaciones de control y de fiscalización, es cierto, pero también tienen que ser unas relaciones de colaboración en el sentido de tratar de sacar las mejores leyes y de anunciar aquello que se puede y aquello que no se puede. Con la nueva mesa directiva del Congreso esperamos tener una relación similar y seguramente trabajaremos a una fórmula para mejorar la calidad de la ley. ¿Persuade tanto como los tiktokeros a los que usted analiza o no? No, le falta más carisma y empatía, en todo caso, ¿no? Y los tiktokeros tienen que verse más genuinos, entre comillas, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, mientras discutimos de estos temas, hay movimientos tectónicos en la vida política, hay acercamientos entre bancadas, hay corrientes nuevas, hay personalidades que buscan pescar a río revuelto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo le explicaría usted a un cliente extranjero la situación política en el Perú, directiva? Supuesto de que alguien quisiera venir a invertir acá, por ejemplo, y les consultara a ustedes en 50+1? ¿Qué le diría? ¿Qué está pasando en relación a la mesa directiva? Pero en fin, tras eso hay todo un juego político de fondo, sí, ¿no? Yo creo que estamos cayendo en la histeria de la polarización, ¿no? Y hemos escuchado, por ejemplo, cómo algún congresista o una congresista indica que algún tipo de negociación entre la izquierda y la derecha es un acto contra natura. Y en realidad, en una democracia con instituciones fuertes, en las que lamentablemente no estamos categorizados, este tipo de negociaciones o este tipo de acercamientos entre la izquierda y la derecha para tener una agenda en común, una agenda mínima, sería lo ideal, ¿no? Sería lo normal. Pero estamos cayendo en la misma trampa construida por la clase política, que es un discurso que polariza. Entonces, ya no puedo sentarme contigo, ya no puedo conversar contigo, porque si tú no eres un facho, entonces tú eres un terruco, ¿no? O caviar. O caviar, ¿no? Que es odiado por los dos. Sí. Esa es una agenda mínima, por ejemplo, que sí une a los extremos, la agenda anticaviar, ¿no? Sí. Y ya lo hemos visto en algunas votaciones para ciertos puestos, ¿no? Ahora, ¿qué tan dispuestas están estas dos partes a negociar en detrimento de sus más fieles y radicales seguidores, quienes sí les van a criticar y esta unión, ¿no? O esta posible negociación, que no sabemos si se dará en realidad? Mucho se habla de que hay bloques, ¿no? Como el bloque fujicerronista, o que hay alianzas debajo por la mesa. Nosotros hemos analizado las votaciones de las últimas semanas, las más importantes, y en realidad no hemos hallado un criterio transversal, ¿no? entre las bancadas, como para decir que efectivamente existe esa tal llamada alianza fujicerronista, ¿no? Sí hay bloques que se arman, como por ejemplo APP con Somos Perú, después está Fuerza Popular, que normalmente siempre vota con Renovación Popular, Avanza País, ahí no hay novedad, y también por otro lado tenemos a Perú Bicentenario con Cambio Democrático, que también normalmente votan de la misma manera, ¿no? Pero entonces, viendo la evidencia, más allá de ciertas votaciones muy puntuales, no es que haya una alianza. Ahora, vamos a ver qué cosas se negocian, porque finalmente creo que lo que deberíamos estar preocupados es, ya, perfecto, si se genera esta suerte de alianza, negociación entre izquierda y derecha, ¿cuál es el eje programático? Eso es realmente lo importante. Y la respuesta, lamentablemente, creo que nos va a llevar a que no hay un eje programático, porque tampoco lo ha habido en las últimas mesas directivas lideradas por la derecha. ¿Y por qué no hay un eje programático que nos pueda dar visos de una agenda mínima de mejoría para el país? Porque lamentablemente las bancadas tampoco tienen un eje programático. Entonces, nace desde ahí. Y uno puede suponer, ¿cómo es que Fuerza Popular, por ejemplo, que es un partido sumamente estructurado, ¿no? ¿Cómo es que no han tenido la capacidad de poner en agenda temas que son gravitantes para el país? Por ejemplo, ¿cuáles echa de menos usted? A mí me hubiese gustado que se hable de temas como la descentralización. Hay una comisión, la Comisión de Descentralización, que ha estado liderada por Diana González, si no me equivoco, sí, que es de Avanza País, si no me equivoco,
que es una comisión sumamente importante, pero el Congreso no le da la importancia que debiera tener, porque los problemas de nuestro país básicamente está en cómo la estructura del Estado está diseñada y no se ha hecho absolutamente nada por mejorarlo. Entonces, lo que vemos al final de la legislatura es, como decía Correo hace un par de días, ¿no? 1/3 de las leyes que han sido aprobadas son declarativas, ¿no? Declárese de interés nacional, tal y cual, cosa que no se lleva a cabo nunca. No, y eso es para quedar bien con el electorado. Otro tanto son leyes totalmente populistas que atentan contra el libre mercado e inclusive la Constitución. Ya el primer ministro ha dicho que va a presentar un paquete, dijo, de leyes inconstitucionales. Así es. ¿Cuáles atentan contra el libre mercado? A ver, hay un intento, creo yo, de parte de ciertas comisiones de meter sus narices en lo que realizan las empresas. Las empresas, ¿no? Las empresas privadas. Yo le pondría mucho ojo a los dictámenes que se han aprobado, por ejemplo, en la Comisión de Trabajo, ¿no? A lo que se ha intentado hacer desde la Comisión de Trabajo con los fondos de pensiones, con la intención de estatizarlos, ¿no? Entonces, creo que hay cierto sector de izquierda que sí está avanzando en esa línea, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, usted ha hablado de leyes que atentan eventualmente contra la Constitución. ¿A qué se refiere usted? Porque lo que hay de fondo es que hay quienes son capaces de crear mecanismos de blindaje, aunque esto perjudique la lucha contra la corrupción. Como por ejemplo esta última ley que supuestamente debería reforzar, dice una parte del Congreso, o por lo menos todos los que han aprobado, reforzar las investigaciones en lo que se refiere a la colaboración eficaz. Que ya creo que bastantes especialistas han salido a la palestra a decir por qué esto efectivamente es dañino. Y nuevamente, no se va al fondo del asunto, porque si realmente quisiéramos tener un Ministerio Público más eficiente, entonces deberíamos dotarlo de herramientas para que pueda ser más eficiente. Pasa exactamente lo mismo con la policía o con la seguridad ciudadana. O sea, el tema no pasa por darle armas no letales a los serenos, ¿no? La última vez que hemos conversado, hace varias semanas, usted acababa de llegar junto a un colega de su consultora del Salvador. Sí. Y fueron para hacer un informe sobre Bukele. Sí. Entre tanto, ha crecido la imagen de Bukele en el Perú. No sé si se sabe que esta semana han logrado, como Fujimori, inscribir su candidatura inconstitucional. Sí. No puede ser elegido, pero él es candidato. Lo que pasa es que ahí lo que ellos plantean es que sí puede serlo porque él renuncia a la presidencia durante 6 meses, durante el tiempo que dura la campaña, asume el vicepresidente, ¿no? Creo que eso es una figura que estaban creando. Sí, es una interpretación auténtica, en todo caso. Que ya sabemos cómo terminó en el Perú, ¿no? Sí. Pero él cuenta con toda la popularidad y efectivamente se ha convertido en un verdadero influencer en Latinoamérica. Hace poco yo me quedaba sorprendida cómo es que mi hijo de 11 años, que sigue a un influencer, a un youtuber, que se supone que tiene una audiencia juvenil, entrevista a Bukele, ¿no? Estamos hablando de un influencer, Luisito Comunica se llama, que tiene como 11 millones de seguidores, así que no más, ¿no? Y lo entrevista a Bukele, junto con otro influencer. Entonces, es muy, muy interesante. Y esto, de hecho, esta columna de opinión que yo escribí sobre los tiktokeros políticos, el miércoles, sí, fue un poco inspirado en lo que yo he visto en El Salvador, ¿no? El presidente Bukele no es una persona que vaya a auditorios, llene foros o a mítines. Él no lo necesita. Todo es redes sociales. Todo es absolutamente redes sociales. Él habla por Twitter. Con una televisión pública directamente al servicio del único poder que viene quedando. Totalmente. Ojalá que no sea la evolución que sigamos nosotros en esa materia, ¿no? Pero así es, ¿no? Entonces, él no tiene por qué, digamos, llenar esos auditorios. Él envía un tuit, el ministro le responde vía Twitter también y tiene una producción, debe tener un buen CM, toda una producción. Él ha sido publicista, me parece que su hermano también. Sí. Entonces, vemos esas superproducciones de cuando atrapan a los miembros de la pandilla y lo vemos a él como un héroe, los militares al costado, la música, el dron que da vueltas, la iluminación. Es en realidad una producción, ¿no?
Y esto, claro, de alguna u otra manera cala en muchas sociedades latinoamericanas donde necesitan a gritos seguridad ciudadana, queremos la mano dura, ¿no? Y tenés otros influencers en otros países, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Chile, que replican y replican los videos de Bukele, y cada país entonces ahora... Está bajo observación en los Estados Unidos, Así es. en donde hay voces que sostienen que él ha negociado con una de las maras, la principal, la salvatrucha, para darle a las otras. O sea, tampoco parece tan santo digamos, el camino que él ha recorrido hacia este prestigio de líder con 90% de apoyo que tiene ahora, ¿no? Así es. De hecho, hay investigaciones periodísticas que apuntan a eso, a que él habría pacificado, entre comillas, ¿no? Definitivamente sí. O sea, si uno va a caminar por El Salvador, sí. Claro. O sea, uno va a encontrar carteristas, probablemente, cogoteros, pero ya no están estos pandilleros que realmente eran criminales, ¿no? Y asesinos. Tampoco en Cuba hay mucha delincuencia. Cuando hay dictaduras y totalitarismo, pero claro, eso ayuda mucho. Vamos a ver en contra de qué, ¿no? En contra de derechos humanos. Pero nuevamente, tenemos un discurso polarizador, allá también en El Salvador. ¿Cuándo sale el informe sobre El Salvador? Espero que en 3 semanas. En 3 semanas. En 3 semanas. Sí. Vamos a hacer una publicación al respecto. Con mucha atención. Ahora, después de haber escuchado severa sobre varios aspectos de nuestra vida pública, comenzando por las redes sociales y su manipulación por algunos buqueles eventuales peruanos, y luego sobre autoritarismo y leyes anticonstitucionales o ante el libre mercado. Yo quisiera que me diga, quizás es la pregunta más difícil, ¿dónde ve usted vientos de renovación? No hablo de partidos y no lo voy a hacer hablar de eso. Lo que quisiera ver en qué sectores de la sociedad, empresarios, sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes. Es una sociedad que se mueve, es una sociedad dinámica. No estamos aplastados y deprimidos en el Perú. Hay dinamismo. ¿Dónde ve usted la posibilidad de que soplen vientos de renovación que nos sorprendan, como ha pasado tantas veces en la historia de nuestro país? Yo veo que hay un gran sector del empresariado que mira al país con otros ojos, que ya no solamente, digamos, es un empresariado, es una empresa privada que cumple con las reglas que tiene que cumplir, sino va mucho más allá y que se ha dado cuenta que tiene que ser parte de la incidencia para políticas públicas que vayan en desarrollo del país. Y yo creo que es sumamente importante porque quizá antes la empresa privada es solamente, oye, mira, yo pago mi canon, ¿no? Yo pago mis impuestos, mira cómo hago patria. Pero va más allá de eso, ¿no? Y creo que eso sí es importante y creo que hay que seguir empujándolo y creo que estas son las condiciones para que hagan política sin participar de la política. No sé si me dejo entender. Sí, perfectamente. No necesitamos política empresarios en el sentido de responsabilidad pública. Exacto. Sin estar partidarizados. Sí. Exacto. Y yo creo que de eso hay cada vez más y hay una preocupación muy grande por qué hago o cómo hago, ¿no? Cómo mejoro las condiciones de esta región. Y eso creo que es muy importante. Esa es una satisfacción muy grande que yo he encontrado entre los empresarios. Vamos a hablar justamente y luego, cuando usted se ha ido con representantes del CADE universitario. Voy a justamente preguntarles después, ¿no? Pero en todo caso, quería preguntarle, en estas circunstancias difíciles que nos ha presentado usted, ¿qué es lo que conviene respecto al calendario electoral? Esa es una pregunta bien difícil, Fernando, porque al 2026... Si llegamos al 2026, significa que van a haber temas políticos irresueltos con un gran sector de la población. Y esto es un caldo de cultivo perfecto para que se sigan incubando discursos radicales y que para la próxima elección lo que tengamos sean líderes radicales, ya sea de izquierda o de derecha, pero que nos lleven a esa polarización máxima a la que creo que no es sano llegar. Porque Bukele comenzó a la izquierda, él fue elegido primero con el Frente Ex Guerrillero Farabundo Martí, y después se evolucionó hacia la derecha. Así que es un pragmático, pero pueden haber Bukele de izquierda o de derecha. Eso es lo que realmente necesita nuestro país para terminar de destruir. ¿Usted teme entonces que lleguemos a las elecciones sin reformas básicas? Sí. ¿Cuáles deben ser hechas? No, creo que no vamos a llegar. O sea, mira, la misma Keiko Fujimori dice, este Congreso no tiene la legitimidad para llevar estas reformas. Sí. Ya, pues, si este Congreso no puede hacerlo, ¿quién lo va a hacer? Pero también sugirió que se abra la puerta para el adelanto de elecciones.
Claro. Pero no sabemos si de verdad va a Pero respaldar es que eso, ¿no? algo que va a unir también a esta nueva mesa directiva, y eso creo que lo hablabas con tu anterior invitado, algo que une a la mesa directiva o a los candidatos de la mesa directiva es mantener el status quo hasta el 2026. Bueno, en fin, Mabel Huerta, muchas gracias por estar acá. Recuerdo que usted es periodista, columnista del Diario del Comercio y consultora del grupo 50+1, que nos ha prometido que esta semana publicará un informe sobre la política de seguridad en El Salvador después de una visita a ese país y de un trabajo de campo en el terreno. Muchas gracias por tu presencia, muy buena.